Para ordenar números fraccionarios, tenemos que establecer una comparación utilizando los signos mayor que y menor que. Recordemos que el signo mayor que tiene la boquita abierta hacia el lado izquierdo, mientras que el signo menor que tiene la boquita abierta para el lado derecho. Ahora sí, vamos a ver. Tenemos la primera regla que nos indica: si las fracciones tienen igual denominador, menor es la fracción que tiene menor numerador. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a comparar dos fracciones que tienen el denominador, que es el número que está debajo, ¿verdad? Recordemos que el número de arribita se llama numerador y el denominador es el que está abajo. Muy bien. Y si vamos a comparar fracciones que tienen denominador igual, como es el caso, aquí tenemos 2 séptimos y 3 séptimos. En este caso, el denominador es 7, es el mismo, ¿sí? Nos dice la regla que va a ser menor el que tenga menor numerador. Es decir, nos vamos a guiar de los números que están arriba, que son los numeradores. En este caso, ¿qué número es menor? ¿2 o 3? El 2, ¿verdad? Entonces decimos que 2 séptimos es menor que 3 séptimos, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos 5 octavos y 3 octavos. Tenemos como denominador el número 8, ¿verdad? Entonces, para comparar y saber qué fracción es menor, nos vamos a guiar del numerador. En este caso, el numerador de la primera fracción es 5 y el otro numerador es 3. Y yo digo, ¿qué número es mayor? ¿5 o 3? El 5, ¿verdad? Entonces, esto me va a decir que 5 octavos es mayor que 3 octavos, ¿verdad? Vamos a revisar la segunda regla. La segunda regla nos dice, si las fracciones tienen igual numerador, es decir, los números de arriba, ¿verdad? Mayor es la fracción que tiene menor denominador. Cuidado, se me van a confundir, ¿sí? Vamos a volverlo a leer. Si las fracciones tienen igual numerador, ¿sí? Estas que están acá arriba, mayor es la fracción que tiene menor denominador. Vamos a revisar. Aquí tenemos 2 cuartos y 2 doceavos, ¿sí? Y nos está diciendo que cuando hay una comparación entre dos fracciones que tiene igual numerador, que es el número que está arriba, va a ser mayor la que tenga menor numerador. Aquí tengo 2 cuartos comparándose con 2 doceavos, ¿verdad? Me doy cuenta que el numerador, que es el número que está arriba, es igual, entonces voy a aplicar la regla que nos dice que mayor va a ser la fracción que tenga como denominador, es decir, el de abajo, menor. En este caso comparo 4 contra 12, me doy cuenta que el 4 es el menor, pero la regla me dice que el que es el menor es la fracción mayor, ¿sí? Entonces, yo digo que 2 cuartos es mayor que 2 doceavos, ¿sí? Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Tengo 3 doceavos comparándose con 3 octavos, ¿verdad? Me doy cuenta que el numerador es el mismo, es 3, entonces aplico la regla que mayor va a ser el que tenga el menor numerador. En este caso, ¿cuál es el menor? ¿8 o 12? 8, ¿verdad? Entonces, como 8 es el menor denominador, quiere decir que 3 octavos es la fracción mayor, ¿sí? Porque mi regla dice, si y solo si tengo numeradores iguales, en este caso 3, ¿verdad? Va a ser mayor la fracción que tenga como denominador el menor número, ¿sí? Ahora tenemos una tercera regla que nos dice, para ordenar fracciones con distinto numerador y denominador, el método más sencillo es el de productos cruzados. Multiplica cada fracción por el denominador de la otra, de la manera que indica el ejemplo. Muy bien, ¿qué nos dice esto? Primero démonos cuenta que la segunda regla nos indicaba cuando teníamos numeradores iguales, ¿verdad? La primera regla nos indicaba cuando teníamos denominadores iguales, pero ahora nos dicen qué sucede, cómo comparo si mis denominadores y mis numeradores son diferentes absolutamente todo, ¿sí? Pues sencillo, muy sencillo. Lo que nos dice es que vamos a multiplicar en cruz, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a multiplicar el denominador de la primera
con el numerador de la segunda, ¿sí? 10 por 4, 40, ¿verdad? Y luego voy a multiplicar el numerador de la primera con el denominador de la segunda, que va a ser 7 por 5, 35. ¿Y qué me va a indicar esto? ¿Qué me indica? Me indica que vale 40 la segunda fracción y que vale 35 la primera fracción, ¿sí? ¿Y qué me va a decir esto? Y sabiendo que vale 35 la primera y 40 la segunda, voy a comparar estos números naturales y voy a decir cuál es mayor, 35 o 40. 40, ¿verdad? Entonces, como 40 representa la fracción de 4/5, yo voy a decir que 7 décimos es menor que 4/5. ¿Por qué? Porque al momento de multiplicar cruzado, me doy cuenta la multiplicación de 10 por 4 es 40, mientras que 7 por 5 era 35 y en este caso el número mayor es 40 representando el 4/5, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos para que sea más sencilla todas estas reglas que acabamos de recordar. Muy bien, tenemos ordenar las siguientes fracciones, resuelve estos ejercicios en tu cuaderno y el enunciado nos dice, usando menor que o mayor que para comparar las fracciones, ordena las siguientes fracciones de menor a mayor. Muy bien, yo te voy a ayudar a comparar las fracciones y una vez que las hayamos comparado, tú vas a ordenarlas en tu cuadernito, ¿sí? Tenemos la primera comparación que es 5 novenos comparándose con 7 octavos. Si nos damos cuenta, los numeradores y los denominadores son absolutamente diferentes todos. Entonces, ¿qué regla aplicamos aquí? Aplicamos la multiplicación cruzada, ¿verdad? Donde decimos que 9 por 7 es 63 y que 8 por 5 es 40, ¿verdad? Al momento de multiplicar en cruz, doy la representación para cada fracción y digo que la primera fracción se ve representada por el número 40 y la segunda fracción se ve representada por el número 63. ¿Y qué número es mayor? ¿40 o 63? 63, ¿verdad? Entonces yo digo que 5 novenos es menor que 7 octavos, ¿verdad? Porque al momento que yo multiplique en cruz, me doy cuenta que 7 octavos se ve representado por el número 63, que es mayor que el número 40 que me dio de la multiplicación de 8 por 5, ¿verdad? Ahora, en la segunda comparación tenemos 3/5 comparados con 8/13. Nos damos cuenta que también estos numeradores y denominadores son diferentes todos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a multiplicar en cruz. Y decimos 13 por 3 es igual a 39 y 5 por 8 es igual a 40 y comparo. ¿Qué número es mayor? ¿40 o 39? 40, ¿verdad? Quiere decir que la fracción representada por el número 40, que es 8/13, va a ser mayor que 3/5, ¿sí? Luego tenemos esta siguiente comparación, que son 4/13 comparándose con 7/13. Nos damos cuenta que el denominador es igual, que en este caso es el número 13, y cuando tenemos el mismo denominador, va a ser mayor el que tenga el numerador mayor. En este caso, ¿cuál sería? ¿El 4 o el 7? El 7, ¿verdad? Quiere decir que la fracción 7/13 es mayor que 4/13, ¿sí? La siguiente fracción nos indica 5/37 comparándose con 5/27. Nos damos cuenta que tenemos numeradores iguales. Mi regla dice que cuando yo tengo numeradores iguales, va a ser mayor la fracción que tenga menor denominador. En este caso, ¿cuál es menor? ¿27 o 37? 27, ¿verdad? Entonces me va a indicar que la fracción 5/27 es mayor que 5/37, ¿verdad? En este caso, 5/37 sería menor que 5/27. Y aquí, en el último ejemplo, tenemos 3 fracciones. Nos indica 2 sextos comparándose con 3 sextos y 5 sextos. Entonces vamos a hacer por partes la comparación. Recordemos que cuando tenemos mismo denominador, nos guiamos del numerador para ver cuál es mayor, ¿verdad? Tenemos 2 sextos comparándose con 3 sextos y decimos que el 2 es menor que el 3
Entonces, la fracción 2/6 es menor que 3/6, ¿sí? Ahora, nos vamos a ir a la siguiente comparación. Tenemos 3/6 contra 5/6. Mismo denominador, nos vamos a guiar del numerador, del que está arriba, ¿verdad? Decimos, 3 es mayor o menor que 5. Es menor, ¿verdad? Entonces, 3/6 es menor que 5/6. Ahora sí, una vez que hemos establecido esta comparación, ya podemos determinar qué fracción es menor y cuál es mayor. Por ejemplo, en el primer ejemplo ya sabemos que 5/9 es menor que 7/8. Entonces vamos a escribirlo en el cuaderno en el orden que corresponde. Lo mismo con los demás ejercicios que acabamos de comparar. Ahora la ficha pedagógica nos muestra un pequeño problemita que nos indica: una abuelita en el primer día teje 1/8 de una pieza de 96 metros. Al día siguiente teje 2/7 de lo que quedó por tejer el día anterior. Y la pregunta es, ¿cuántos metros ha tejido en los 2 días esta abuelita? ¿Y cuál fue el día que más tejió la abuelita y por qué? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es entender el problema, ¿verdad? Nos está diciendo que esta es una abuelita tejedora, ¿verdad? Y que tiene una pieza de 96 metros. Y nos dice que el día 1 ella va a tejer 1/8 de esos 96 metros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar, ¿verdad? Para saber cuánto ha tejido la abuelita. ¿Y qué vamos a multiplicar? En este caso multiplicamos 1/8 por los 96 metros, ¿verdad? Recordando que cuando vamos a multiplicar por un número natural, todos estos números naturales tienen imaginariamente un número 1 como denominador, ¿verdad? Entonces nos daría como resultado 96/8, que llevado estos 96/8 a la división de 96 dividido para 8, nos da como resultado 12 metros. Quiere decir que el primer día esta abuelita alcanzó a tejer 12 metros, ¿sí? Y nos dice, al día siguiente la abuelita teje 2/7 de lo que quedó el día anterior. Ojo, muchísimo ojo. Si nos están diciendo que el primer día la abuelita tejió 12 metros, quiere decir que tenemos que realizar una resta. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar la pieza total, que eran 96 metros, menos lo que tejió la abuelita el día 1, que sería 96 menos 12, que esto nos va a dar igual a 84 metros. ¿Qué quiere decir? Que para el día 2 contamos con 84 metros porque la abuelita ya tejió 12 metros el primer día. Entonces, a esos 84 metros yo le voy a multiplicar los 2/7, ¿sí? Los 2/7 que va a tejer esta abuelita el segundo día. Entonces, multiplicando 84 por 2/7 tenemos 168 séptimos, ¿sí? Que dividiendo 168 para 7 nos va a dar igual a 24 metros. Entonces, sabemos que el día 1 la abuelita tejió 12 metros y el día 2 la abuelita tejió 24 metros. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿cuántos metros ha tejido en los 2 días esta abuelita tejedora? ¿Cuánto ha tejido? Si sabemos que el primer día tejió 12 metros y el segundo día 24 metros, lo que tenemos que hacer es una suma, ¿verdad? 12 más 24, que en este caso me va a dar 36. 36 metros ha tejido esta abuelita en 2 días. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el día que más tejió la abuelita y por qué? Pensando que la abuelita haya empezado un día lunes, podemos decir que fue el día martes, ¿verdad? Y corresponde al día 2. El día 2 esta abuelita tejedora teje 24 metros. Entonces podemos decir que fue el día que más tejió porque tejió 24 metros en comparación con el día 1 que solamente tejió 12 metros.